Y bien, buenas y bienvenidos a esta ayudantía que va a cubrir más o menos lo que vimos la ayudantía anterior, pero para los que no pudieron ir, ¿ok? También les va a servir para repasar a los que ya fueron, y eso sería más o menos, que quede material para que puedan repetir una y otra vez en caso de dudas. Bien, comencemos viendo el concepto de topología, que lo vimos también en la ayudantía anterior. La topología del circuito consiste en analizar el circuito, analizar su estructura, ¿ya? La estructura del circuito se compone de ramas, de nodos, de mallas y de lazos. Vamos a partir por lo más simple, que son las ramas. ¿Ya? Las ramas son los componentes que están entre dos nodos. Para ponerlo aún más simple, cada rama es un componente. Vamos a contar todas las fuentes de corriente, fuentes de voltaje y resistencias, y la suma de todas ellas va a dar la cantidad de ramas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 componentes en total, 7 ramas. ¿Ya? Los lazos. El lazo es una forma de recorrer el circuito, ya sea en forma horaria o antihoraria. Partimos en un punto y terminamos en el mismo punto, sin pasar dos veces por un mismo punto. ¿Ya? Eso es un lazo. Podemos también tener otro lazo que recorra más o menos todo el circuito así. ¿Ya? Este lazo recorre la resistencia de 21 ohm, la de 14 ohm, la fuente de 21 amperes, la fuente de 35 volt y la resistencia de 70, y volvemos al mismo punto. ¿Ok? Podemos tener múltiples lazos, y una malla es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí este lazo, pero este lazo lo podemos subdividir en recorridos más chiquitos, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a decir que queremos empezar un recorrido en este punto y lo terminamos acá. ¿Ya? Pasamos por la fuente de 35, la resistencia de 28 y la resistencia de 70. ¿Ok? Podemos hacer otro recorrido. Aquí, empezamos acá, subimos, pasamos por acá, bajamos y volvemos al inicio. ¿Ok? Y lo mismo aquí, podemos hacer otro recorrido. Podemos partir aquí, 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 y llegamos al mismo punto de inicio. Ya, entonces este recorrido verde lo subdividimos en 3 recorridos. O podríamos haber tenido este recorrido morado o lila. Y este recorrido lila estaría subdividido en estos dos lazos, en estos dos recorridos celestes. Ya, en este recorrido de aquí, que estoy marcando en el medio, y este recorrido de aquí. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más simple, una malla es un lazo que no se puede subdividir. Como vieron, este lazo verde lo podemos subdividir en 3 recorridos. El recorrido de aquí, en este de aquí y en este de aquí. O podemos tener otro lazo así, y lo podemos subdividir en 2 recorridos más chiquitos, en este de aquí y en este de aquí. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, el recorrido celeste no se puede subdividir en un recorrido más pequeño. No se puede, es imposible. ¿Ok? Porque ustedes no pueden decir, lo podemos subdividir en este recorrido, por ejemplo, que parte aquí y termina aquí. Esto no se puede, porque no sería un recorrido. No cumple con las reglas que establece, por así decirlo, la forma de recorrer un circuito. Si uno quiere recorrer un circuito, tiene que estar cerrado el recorrido. Y este recorrido rojo no está cerrado. Así que por lo tanto, el recorrido azul o celeste es indivisible, y por lo tanto es una malla. Una malla es un recorrido que dentro de sí no contiene más recorridos. O también lo podemos definir a una malla como un lazo que no se puede subdividir en lazos más pequeños. ¿Ya? Eso es una malla. ¿Ok? Otra forma mucho más simple de acercarse al término de malla es considerar esta ventana. ¿Cuántos paneles de cristal tiene? Por así decirlo, tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. ¿Ya? Consideremos este circuito una ventana. ¿Cuántos paneles de cristal tiene si fuera una ventana? Tendría 1, tendría 2 y tendría 3. Tendríamos 3 mallas.
¿Ok? Entonces lo colocamos en la cuenta. ¿Ya? 3 es igual a mallas. Ahora, nodos. ¿Cómo sabemos cuántos nodos hay? Aplicamos la siguiente fórmula de topología de circuito. Ramas es igual a mallas más nodos menos 1. Reemplazamos 7, 3 más n menos 1. Realizamos las operaciones. 1 menos 3, 2. Pasamos para el otro lado. 7 menos 2, 5. 5 nodos. Ahora, vamos a contar los nodos. Los nodos es un punto de unión entre dos o más componentes del circuito. ¿Ya? Dos o más componentes. Aquí tenemos una resistencia de 14 ohm. Y aquí tenemos una fuente de 21 amperes. ¿Ya? Ahí es un 21 amperes. Aquí hay un punto de unión entre dos o más componentes, por lo tanto aquí tenemos un nodo. Aquí también hay una unión entre dos o más componentes, entre esta fuente dependiente, esta resistencia y esta otra resistencia. Otro nodito. ¿Ya? Este nodo también. Aquí se une esta resistencia, esta fuente y esta otra resistencia. Tenemos otro nodo. Aquí se une una resistencia y una fuente de voltaje. Otro nodo. Aquí también se une esta patita de la fuente de voltaje y esta resistencia. Otro nodo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos los 5 nodos. Pero también podríamos decir de que se conecta esta patita con esta parte de aquí, que también podría ser un nodo. O esta parte de aquí, que también podría ser un nodo. Entonces tenemos más de 5, tenemos más nodos de los necesarios. Pero ¿qué tal si les digo de que este nodo es 1? ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar de que este nodo es 1. ¿Ya? Esta analogía, esta demostración que voy a hacer, vale lo mismo para este nodo de aquí arriba, que estoy marcando en verde. ¿Ya? Estos 3 nodos y estos 2 nodos son esencialmente 1. ¿Ya? Este nodo de aquí y estos nodos de aquí son esencialmente 1. ¿Por qué? Me voy a explicar. Bien, lo que vamos a hacer va a ser recablear el circuito de manera topológica, de tal manera que topológicamente el circuito siga siendo el mismo. Me explico. Tenemos nuestra fuente de 35 voltios conectado a un nodo. Tenemos nuestra resistencia de 28 ohm conectado a un nodo. Tenemos nuestra fuente de corriente de 21 amperes y nuestra resistencia de 14 ohm conectada a un nodo. Ya, esta vez como que las conectamos en diagonal. Vamos a completar el circuito. 70, la resistencia 70, la fuente dependiente, no vamos a esforzar mucho en hacerla, y la resistencia de 21 amperes. Ok, vamos a contar de nuevo la cantidad de ventanas que tiene el circuito. Tiene una ventana, tiene 2 ventanas, tiene 3 ventanas, a diferencia que estas ventanas ahora son triangulares. Ok, entonces vamos a contar la cantidad de ramas. Tiene una rama, dos ramas, 3 ramas, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Tenemos 7 ramas, tenemos 3 mallas y la cantidad de nodos, aplicamos la fórmula. ¿Ya? Él tiene los mismos valores que este otro circuito, así que tendríamos 5 nodos. ¿Ok? Tendríamos este nodo de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, que es la unión entre estos dos. ¿Ok? Ahí está la demostración de por qué este nodo de aquí abajo es 1. Equivale lo mismo que hacer esto. ¿Ya? Lo mismo con los nodos de aquí arriba. Este nodo simplemente podríamos conectar, por así decirlo, la resistencia en diagonal. Así. Así. Lo mismo aquí. Eliminando la esquina. ¿Ya? Y seguiría siendo lo mismo. Solamente que aquí tendríamos una ventana trapezoidal, por así decirlo. ¿Ok? Eso. No acabo de alterar la topología. Cantidad de ramas sigue siendo la misma. Cantidad de mallas sigue siendo la misma.
cantidad de nodos sigue siendo la misma. ¿Ok? El circuito tiene 5 nodos y con eso dejaría más o menos el video con la topología, y en el siguiente video analizaríamos el circuito mediante el análisis de nodos. ¿Ya? Eso sería, y nos vemos en el video de análisis.